Porque don Federico Jiménez Santos, sabe usted que fue colaborador durante casi 10 años del periódico ABC, columnista diario. Al lado eran firmas fijas, la columna de Calmani, la columna de Federico y la viñeta de Mingote, ¿no? Luego, solo que menos tiempo el señor Los Santos, por lo tanto fue del año 87 a 96-97, justo coincidiendo con que el gobierno de Aznar llega al poder. Se pelea el señor Jiménez Los Santos con los señores Sansón y Jiménez Alemán, sobre todo con el segundo, pero ese tema no me interesa ahora comentarlo. Y hace una oferta a los del Mundo, don Pedro J. Ramírez, y se va al Mundo el señor Jiménez Los Santos. Aguanta un año aproximadamente en el Mundo en esa primera ocasión. Dicen que una de las cosas que le molestó es que el Mundo en ese momento estaba súper centrista. Y entonces puso en una cosa que era página de la derecha, página de la izquierda. Entonces ponía página de la derecha la columna de Jiménez Los Santos, página de la izquierda la columna de Luis Solana. Y eso, como no le gustaba, a Federico no le gusta, dice que es muy desacomplejado, pero al señor Jiménez Los Santos lo que le gusta es que ponga comentarios liberales, que es el título de su columna ahora, y no página de la derecha, que no le gusta, y además se sentía igualado con alguien que claramente pues solamente no le consideraba igual que él. Bien, en ese momento entra un nuevo director al ABC, que se llama don José Antonio Zarzalejos. Se trata de un triunfo evidente del centro reformista, es decir, de las políticas evolutivas, integradoras, firmes, pero al mismo tiempo moderadas, que han sintonizado pues, con los segmentos más extensos de la población española. Del que ya hemos hablado aquí. Don José Antonio Zarzalejos es hermano del señor jefe de prensa, o secretario de, digamos, de gabinete del presidente don José María Aznar. Le felicitamos por esa nueva responsabilidad que ha asumido desde hace unos meses. Pues esperemos que sea con igual fortuna, José Antonio Zarzalejos, que está... La gente está mal pensada, que siempre dijo que aquello a lo mejor tenía algo que ver, pero pudo ser casualidad, realmente no lo sabemos. Pero hay que decir que a día de hoy Javier Zarzalejos sigue trabajando con el señor Aznar en FAES. Pues el hermano de Javier Zarzalejos, sombra del señor Aznar, don José Antonio Zarzalejos, es nombrado en su momento director de ABC. Según don Luis María Ansón, que no se va muy bien con él, dice que ya desde antes el Zarzalejos llevaba años conspirando para conseguir ser director de la ABC. Y dice, quiero recuperar a don Federico Jiménez Los Santos. Además, el señor Jiménez Los Santos es locutor en COPE y nos interesa llevarnos bien con una radio, pues igual que está El Mundo tiene Onda Cero, en eso de Telefónica, la SER tiene El País, pues nosotros el ABC, tenemos que llevarnos bien con la COPE. Tampoco la política que tenían los directivos en ese momento de la ABC. Y recuperan al señor Jiménez Los Santos como columnista. En sus memorias, el señor Jiménez Los Santos dice que quien le convenció fue uno de los portavoces del gobierno del señor Aznar, que se llamaba... Ay, se me ha olvidado el nombre. Me acuerdo. El que levantó el puño cuando la bordeta y le llamó gilipollas, no sé el nombre. Bueno. Acevedo Zaplana, si eran los que estaban aquí... Uno de los... No era conocido, porque era de los que actuaba de puertas para adentro. No es muy conocido, pero era de los fontaneros, uno de los fontaneros del PP. Su esposa fue consejera de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. No me acuerdo ahora el nombre. Bueno. Pero lo que llama la atención es que él reconoce que fue un político del PP. El que dijo, es que al gobierno le interesaría que volviera a estar y volvió a... Se está diciendo que volvió al ABC porque se lo pidió el gobierno del Partido Popular. De hecho, dice que hasta lo habló con el señor Aznar. Y que el señor Aznar le dijo, quiero que te conviertas en el Javier Pradera del ABC, ¿no? Y dice, no me ofendas. Esto no me... Javier Pradera era el editorialista estrella del País en esa época. Dice, yo quiero que seas mi Javier Pradera. Digo, no voy a crecer como Javier Pradera. Además, yo me ducho todos los días. Lo cual, ya de por sí, es llamativo. Pero se supone que don José Antonio Zarzalejos estaba encantado de que es el gran fichaje. De hecho, dicen que comentaban que le elogiaba tanto que decía en broma la gente, oye, Federico, ¿lo Zarzalejos contigo es amor o solo sexo? Decían que le decían eso en todas las reuniones de lo mucho que lo elogiaba, ¿no? Pero la cosa no acabó bien, que es a lo que vamos ahora. Porque, ya empezó una cosa muy rara, que es que empieza a escribir Federico en ABC otra vez y no hay ningún artículo de ABC diciendo recuperamos al señor Jiménez Los Santos. Que es una cosa muy habitual, ¿no? Que hubieran puesto una... Y en cambio, sí aparece un artículo en La Razón, competidor del ABC, diciendo, gran fichaje del ABC que ficha Jiménez Los Santos. Que yo confieso que digo, La Razón, que hace promocionando un fichaje de un periódico competidor, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Y hay que decir que lo mismo se lo pregunté yo creo al propio Federico, que me decía esto al respecto. En todo caso, ahí en la Moncloa hay una operación que es reforzar al ABC y entonces
Este era el nombre, Carlos Aragones, era el nombre que nos salía antes. Convence Carlos Aragones de que vayamos José María Marco, Recarte y yo al ABC para hacernos, digamos, con la línea del periódico, una línea liberal, prevencionista. Una cosa que me da la atención de ese regreso es que la ABC no publica ninguna noticia que usted vuelve, pero la razón sí, que es algo que no soy capaz de entender. La única vez que he visto que un periódico informa de que un competidor directo ficha a un columnista, eso es Anson. Es que Anson, o sea, Anson, pero para perjudicar al mundo, claro, para dejar mal a la ABC. No, pero son de esas cosas, es gente muy retorcida. O sea, yo reconozco que no alcanzo. Entiendo por qué lo hacen, pero cómo lo hacen siempre me deja sorprendido. ¿Cómo para dejar mal a la ABC? Es decir, mira, al final han tenido que readmitirlo o traerlo, lo que sea. No, qué poco tacto tienen que recuperan a alguien del nivel de... Y ni siquiera elogian, y en cambio nosotros sí lo elogiamos. Como sabemos que el fichaje de una firma como esta tiene que ser anunciada en las páginas anteriores, no simplemente que aparezca su columna y punto. Francamente, me parece muy cogido por los pelos y que si a ti, que te considero una persona bastante inteligente, te costó entenderlo, imagina al resto de la población mundial. Es decir, esto, no sé, era mucho más fácil que Anson hubiera hecho un periódico o un artículo diciendo el ABC no trata a los santos como se merece o yo que sé, cualquier cosa, claro, pero no, se pasó de sutil, ¿sabes? No, lo que hace es publicar artículo elogiándolo. Que gran acierto ABC recuperando al señor Jiménez Los Santos. Sí. En vez de ponerlo en ABC, ¿no? Por eso dice el propio señor Los Santos que es muy retorcido, ¿no? Demasiado. Fíjate que en ese momento se crea un consejo editorial de ABC, que lo forman estas personas que vemos aquí. Entonces, digamos que había 3 que eran de la línea Libertad Digital y 3 que eran de la línea clásica, llamémoslo así, y el director don José Antonio Zarzalejos, pero digamos que al final más los 3 de abajo decantan un poco la balanza en contra de la línea, digamos, que llamaría el señor Jiménez Santos liberal, aunque otros dirían que los de arriba eran los más visceralmente antisocialistas y los de abajo eran más moderados. Mientras que los de arriba dirían que los de abajo eran más carcas y más rancios, pero curiosamente los más rancios, según la perspectiva de los de arriba, eran más proclives a llegar a pactos con la izquierda o con los nacionalistas, y a los de arriba, que decían ser más liberales, pero además de pactos con el PSOE o con los nacionalistas, nunca. Digamos que ese tipo de batallas había. Lo curioso del asunto, pero lo que provoca la ruptura, y es a donde quiero ir a parar, es que en ese momento muere Alberti. Y el señor Jiménez Santos manda un artículo que su columna sea una columna contra Alberti, este chequista que cometió crímenes durante la guerra civil, y el señor Zarzalejos dice, no lo publico. El argumento del señor Zarzalejos es contra los muertos, no, a los muertos no se les toca. Es lo que acabo de decir hace un momento. Estás hablando de la figura de Rafael Alberti. Antes leía en comentarios gente que decía que estaba sobrevalorado. No sé, todos los hemos estudiado a Rafael Alberti de niños como uno de los escritores más conocidos de nuestra literatura. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Creo que sobra. O te callas o le elogias. Hay 1000 temas de los que hablar. No creo que todos los columnistas escribieran de Alberti, aunque es una oportunidad perfecta cuando se ha muerto alguien que vivía de la pluma. Pero francamente, para hacer eso, te callas, me parece. Yo ahí estoy totalmente con Zarzalejos. Y además manda él. El otro se puede ofender si quiere, pero manda él. O sea, que él es el que decide que se publica o que no. Alguno puede decir, es censura. No, a mí me parece aquí que es una línea que yo creo que no se ha de cruzar, sinceramente. Luego, a los 2 días de que ese artículo no se publicara, el mundo de Pedro J. Ramírez publica un artículo contra una cosa contra algo del PSOE, creo que era contra el señor Solchaga, algo del PSOE. Y el señor Jiménez Santos hace una columna diciendo qué bueno lo que sacó ayer el mundo de esto. No sé si lo hizo como venganza por lo de Alberti o por lo que sea, pero justo su siguiente columna después de la de Alberti era qué bien ha sacado el mundo este reportaje, y Zarzalejos dije, tampoco se la publicó, porque está haciendo publicidad de otro periódico. Y ya dice el señor Jiménez Santos, son 2, adiós. Además llamó al dueño del ABC, al que entonces era presidente del Consejo de Administración, que era Nemesio de Cuesta, y le dijo, este no está vivo, ¿verdad? En referencia a Solchaga, esta vez no está muerto. Con lo cual, señores,
me largo. Y esa fue un poco la ruptura de él. Vamos a escuchar un poco al señor. Bueno, otro incidente del que se habla muchísimo es el artículo del otro Alberti, que alguien de quien teníamos que hablar, Federico Jiménez de los Santos, publica en el diario El Mundo, según su propia versión, porque antes se le ha levantado del diario ABC. No sé, y aquí si hubo cese de institución, si es el que se va por la... No, yo no, son ellos los que van. La decisión de Federico Jiménez de los Santos, en este caso, no a raíz de este artículo, sino de otro posterior, que también levanté, porque yo entiendo que esto de ejercer la dirección pues, conlleva unas servidumbres a veces no agradables, pues él se fue. Ahora ya no me puede echar por criticar a Alberti, que este chico, que es un celoso patológico, me echa a mí a los 3 meses después de haberme, bueno, en fin, no quiero ruborizar a la audiencia diciendo las cosas que decía cuando falla la operación de que la COPE desaparezca en las fauces de prensa española, a la sazón dirigida por Nemesio Fernández Cuesta y Luca de Tena. Como esa operación no sale porque le da un ataque de celos, pensaba Zarzalejos o Zarcelejos que yo tenía algún interés en dirigir el ABC, con el horror que es dirigir un periódico. He visto a Ansón 14 horas diarias, veo a Pedro J 16 horas diarias. Pues yo estaba encantado haciendo la linterna y enredando en internet ya, pero por publicar un artículo diciendo que Alberti fue chequista y tenía la sección a paseo y además había una checa en el ABC, pues en el ABC eso no se podía publicar y había que echarme, o sea que... En fin, Zarzalejos, vas a tener que esmerarte, no sé, echar a Mingote o... No sé, es que ya no sé los que quedamos, de los de entonces quedamos pocos. Había, es verdad que no es un poco la versión que le ha dado, pero había la idea como que había un pacto de ABC de recuperar al señor Jiménez Santos, que ya había salido en la época del señor Ansón, pues le volvieron a traer en la etapa del señor Jiménez Alemán, había unas acciones de la COPE que tenía Vocento, y parece que se rompe, y además de una manera muy visceral, porque a partir de ese momento hay un ataque con bastante frecuencia, más en su segundo mandato, pero ya en su primer mandato, del locutor contra su persona y contra el medio en general. Pues si lo había ese pacto, a mí no se me trasladó. O sea que nunca conocí que existiese un pacto para incorporar a este señor a ABC, no tengo ni la menor idea, no lo desconozco de forma total y absoluta. Pero bueno, las cosas se produjeron así y el tiempo pone a cada uno en su lugar, ¿eh? Lo que sí es cierto es que Jiménez Los Santos se peleó con Zarzalejos, fue con motivo de una columna de Alberti, una de las tradiciones de ABC, de mi abuelo y de mi tío, es que de los muertos no se hablaba. Jiménez Los Santos vino a verme y yo le dije, mira, esto de los muertos, y entonces 2 días después, la siguiente columna, hizo otra columna contra Suchara, y me llamó y me dijo, mira, este no está muerto. Se la volvió a levantar y al día siguiente estaba en el... Cuando yo salgo de ABC, sí se busca una historia que es la de la memoria histórica. Pero eso es una excusa que busca Zarzalejos para llegar a ABC. Pero porque se empeña, él estaba convencido que yo quería ser director de ABC. Víctor, ¿nos cuenta esto de ABC que usted figura ahí como candidato? ¿Le sondeó a alguien para eso? Pero si yo hubiera querido ser director de ABC, me hubiera bastado pedirlo. Pero es que yo he visto cómo de Pedro J. y de Ansón, o sea, jamás me hubiera tirado yo 16 horas al día dirigiendo un periódico. O sea, es que lo último que se me ocurre, hubiera querido fundar una empresa con tal de no dirigir un periódico. Pero si hubiera querido dirigir ABC, pues muy probablemente lo hubiera dirigido. Pero mejor que Zarzalejos, sin duda, que lo hundió 2 veces. Quiero matizar un tema, que es lo que se dice aquí antes. Se puede valorar la obra de un autor como que está sobrevalorada, estoy de acuerdo, pero creo que el día para hacerlo y la forma de hacerlo no es al día siguiente. Además, creo que no era un análisis literario el tema de Alberti, sino que iba más hacia un tema casi personal. Entonces, hay días para hacer las cosas y yo creo que al día siguiente no era lo mismo. Creo que tenemos todos claro que lo de Los Santos fue un pulso. Es decir, esa columna que hace en favor del Mundo no lo hubiera hecho si no le tiran la columna de Alberti. La columna del Mundo es la forma de
a echar un pulso. Vale, me tiras una columna de la columna de Alberti, vale, pues ahora voy a hacer una elogiando lo bien que lo hace tu competencia. Y mira qué artículo y mira lo que han escrito. Y dice, no, mira, esto no te lo publico, también con toda la razón. No es que diga, es que me has cancelado 2 columnas. No, es que la segunda es en respuesta a la primera. Entonces... Claro, pero aquí había un problema, que la guerra no iba a quedar así. Don Federico Jiménez Santos no es solo un columnista, es también un locutor de radio ya en ese momento. Y a partir del año 2003 es el que lidera la mañana de la COPE. Y a partir de ese momento va a ser diaria la referencia siempre despectiva a la ABC de Zarzalejos. Como la ABC de Zarzalejos... Entonces, le considera a Periódico Santo como un periódico vendido a la izquierda, el hermano gemelo del País. Oiga usted, el País dedica hoy y el clon del País, que es el ABC y tal, empieza la campaña contra el ABC, ya no es el ABC verdadero. Ya, lo que había hecho Ansón también cuando fue La Razón, pues ahora se suma toda la COPE a decir todos los días que no es de fiar ya el ABC. No sé si la ética o la forma de ser de cada periodista, pero es así. El ABC manipula los datos. A la COPE no lo han echado por manipular los índices de audiencia. Carcalejos. Mentiroso. Eres un mentiroso. Un vulgar mentiroso. Un pésimo director. Un traidor a la tradición de ABC. Es que lo de comprar el ABC, después de lo que está haciendo este tío con el ABC, ya es una cosa... En fin, yo no sé cómo hay gente, por más que sea tradición, que tiene estómago para desayunarse esta basura. Joder. A ver, me hace gracia, pero igual que me hacía José María García. Otra cosa es que comulgue más con este hombre o no. Que además recordemos que se puso el 11M, el mundo defiende la teoría de la conspiración. Llamo como esto, me refiero a que el mundo defiende que la teoría oficial de la instrucción no es fiable, que hay cosas que no sé... Porque la teoría de la conspiración no está definida por los enemigos de ella. Es muy difícil definir lo que es digamos, la versión de cuestionar la instrucción oficial, llamémoslo así. Está a favor de cuestionar la instrucción oficial de la Audiencia Nacional. Eso está el mundo. El ABC no. El ABC está respetando lo que dice. ¿Ves? El ABC no quiere que sepa la verdad el 11M. Además, el ABC defiende a Gallardón. Federico está en contra de Gallardón. Bueno, se puso una guerra bastante constante. Y lleva a que el ABC publique uno de los editoriales más famosos, que es Los obispos tienen un problema, que es donde, en opinión de algunos, está pidiendo el despido del señor Jiménez Santos sin pronunciar su nombre. Este era el título. Los obispos tienen un problema. Algunos de los profesionales al servicio de la COPE no se sienten vinculados al ideario de ese medio, cuyos propósitos editoriales quedan también desmentidos a diario mediante la práctica de un pseudoperiodismo en el que impera el exabrupto, el insulto, la descalificación personal y el mayor de los sectarismos. Se produce un constante ataque a las instituciones del Estado, incluida la monarquía. La Iglesia, como editora de la COPE, deberá abordar la desafección manifiesta de determinados comunicadores al ideario del medio y afrontar el hecho incontrovertible de que su radio se haya convertido en una auténtica piedra de escándalo, tanto en términos éticos y cívicos como en los que acotan una razonable convivencia democrática. Eso escribe... Zarzalejos opina de la COPE como si no hubieran tenido antes a José María García, ¿sabes? Como si fuera la primera vez que ocurre, ¿no? Ni a señor Antonio Herrero, ni a señor Encarna Sánchez. Que claro. O sea, es que esto parece nuevo, ¿no? Pero, repito, cada uno está en su derecho de hacer las cosas. Te lanzo una pregunta. Imaginemos que Los Santos no se va del ABC por estas 2 columnas, sino que se va porque el mundo le ofrece una millonada, le ofrece mucho más. ¿Tú crees que toda esta cruzada tan fundamentada y tan argumentada contra el ABC y Zarzalejos lo hubiera hecho desde su medio de radio o de la misma manera? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que esto ya se convierte en su batalla personal y aquí ya va, pues... ¿Qué hay que decir de esta batalla? Que llegó a un punto muy elevado, que es que llegó a dar en antena don Federico Jiménez Santos el número al que tenían que llamar los suscriptores de ABC para darse de baja. Porque sabía que gran parte de la cartera de clientes de ABC era gente mayor que ya no compra el ABC porque tiene contratada una suscripción que pagas al año y todos los días te traen el ABC. Y la gente al final, como le puede costar, se va a poner fácil. Les dio el número para que se den de baja. Y lo dio. Por cierto, con Pedro J. Ramírez al lado, que dijo, aprovecho para dar el número para inscribirse al Mundo. Que lo hizo. Y debió sentar tan mal al ABC que demandaron, lo cual dicen que demostró que hubo consecuencias. El nuevo órgano de Polanco, el antiguo ABC, verás, Carcalejos, te lo voy a explicar.
El problema lo tiene el ABC. ¿Sabes cuál es el problema que tiene el ABC? Carcalejos. Que después de pedir que nos eche la conferencia episcopal, no nos va a echar, lo cual demuestra que el ABC ya no tiene ninguna influencia. El ABC ha dejado de existir. El problema lo tiene esa empresa que compró el ABC para cerrar. Que, por cierto, la segunda cabecera histórica que va a liquidar el grupo Vocento, antes Correo. Ya se cargó el Diario Católico. Esta empresa, ahora nos quiere dar lecciones de Diario Católico. Las crónicas marcianas, la de Gran Hermano. Es que en esa época Vocento era accionista de Telecinco. Ya no lo es, pero en aquel momento sí lo era. Es lo que te digo. Cuando te peleas con los santos, sabes cómo te puede contestar y sabes que arrasa con todo. Puedes cuestionar más pues la forma de hacerlo de los santos, si es más o menos ética, pero se le ve venir y sabes que va a arrasar con todo. A mí uno le puede hacer gracia a los insultos que utiliza o la forma en la que lo hace, etcétera, etcétera, pero no sé, me parece ya que se saltan todos un poquito las reglas del juego. Zarzalejos, la forma de contestar cuando dice lo de que pide a la COPE, me parece infantil Zarzalejos en este caso. Quiero decir, está Los Santos con toda su artillería arrasando con él y Zarzalejos es, bueno, si la COPE quiere tener a alguien que insulta, y es para decir, por favor, la COPE está pensando en la pasta que le están dando los santos y ya está. O sea, ¿qué me estás contando? Que le da igual que insulte o no. Mientras no hay que decir que pues ya está. El grupo Vocento presentó una demanda contra el señor Jiménez Los Santos por lo mercantil y un juez diciendo que era competencia desleal y un juez hizo una lista de palabras que no podía decir el señor Los Santos del señor Zarzalejos. Se le puedes llamar mentiroso, pero no le puedes llamar falso. Y entre las propuestas está incluido la palabra carcalejos, como de... Federico, esta tendencia tuya, por otra parte llena de ingenio y tal, que obedezco, pero esto de llamarle maricomplejines, al director de la ABC llamarle carcalejos... No, eso decir, no se lo puse yo, pero ahora que lo dices... Pero no se lo has puesto, pero lo repites una y otra vez. No, hace mucho que no lo repito. Lo has borrado. Porque hicieron una querella en un juzgado de lo mercantil y dieron la lista de adjetivos. Sí. Los jueces en España han llegado a tal extremo. Una lista de cosas que se podían decir y otra que no. Por ejemplo, yo no le puedo llamar a José Antonio... Se llama José Antonio porque, claro, es un hombre que José Antonio, por algo. En la historia española. Pues, José Antonio, presente. No le puedo, exactamente, presente está de momento. Yo no le puedo llamar falso, pero le puedo llamar mentiroso. Por cierto, esa entrevista causó mucho malestar en ABC porque decían, ¿cómo es posible que se le invite al programa de Ana Rosa Quintana, que es Telecinco, donde Vocento es accionista? ¿Cómo permite Pablo Basile esto? Y fue a hablar el señor Zarzalejos con ese Pablo Basile y dijo, oiga, ¿por qué ha permitido esto? Y Basile dijo, ni lo sabía y si lo hubiera sabido no lo hubiera impedido. Fue lo que le respondió. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que tampoco, sinceramente. Los Santos es audiencia, Los Santos es pasta. Y creo que están aquí todos por la pasta. ¿Cómo se explica la actitud de la Conferencia Episcopal como propietaria de la cadena COPE en su línea informativa y editorial y sus ataques al diario ABC? Si usted piensa que los obispos consienten esta situación en su cadena porque lo quisieran así por alguna razón. Hay determinadas cosas que son inexplicables y por lo tanto no puedo contestarlas porque no tenemos explicación. Esta campaña innoble, sostenida en oscuras intenciones, nutrida de resentimientos, frustraciones e impotencias, realizada desde atalayas de comunicación cuya titularidad está emparentada con valores que comparte y defiende el periódico y su editora, se ha cebado sobre las potencialidades intangibles de ABC, pretendiendo negarle, obviamente sin conseguirlo, su carácter de diario de referencia del sector social liberal conservador con fuerte acento cristiano. No debemos omitir el reconocimiento de que semejante campaña, que envilece tanto a quienes la protagonizan como a aquellos que la secundan, ha dañado de modo coyuntural aspectos materiales de nuestro negocio, solo aspectos materiales. Esta campaña de denigración se ha trufado de otra de linchamiento personal, ideológico y profesional contra mí en tanto que director de ABC. Lo que dicho sea con modestia me complace, porque me indica que estoy donde debo,
a tenor de lo escrito por el autor de este lamentable episodio. La dedicación descalificatoria, claramente obsesiva, que me aplica el perpetrador de esta campaña, lejos de dañarme, me congratula. Si tiene por enemigos, entre otros, a Aznar, a Zapatero, a Maragall, no me quiero olvidar de mi querido amigo Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, y sobre todo al rey, la verdad es que me ha hecho un personaje y no aspiraba yo a tanto siendo de provincias. Nos hubiera gustado que la expresión privada de solidaridad que ante esta campaña que se nos ha hecho llegar de manera abundante hubiese tenido alguna mayor proyección pública. No tanto porque nos faltase ánimo para gestionar esta situación por nuestros propios y exclusivos medios, a la vista está, sino porque entendemos que estas prácticas supuestamente periodísticas deberían merecer el reproche ético y profesional públicos de todo el sector en la medida en que alteran las reglas mínimas de la convivencia competitiva en la que los medios deben desarrollar su labor. La extensión de la denigración a instituciones, a otras entidades y personas, políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, está provocando, no lo duden, una fortísima indignación sorda en la profesión periodística y en las propias empresas editoras. Profesionales y empresas que creo están llamados a cohesionarse en los fundamentos comunes de los valores a los que la comunicación debe someterse. Una llamada que es urgente antes de que el intervencionismo político de algunos partidos pretenda imponernos fielatos y controles que, dado el deterioro del clima mediático, la opinión pública pudiera entender como necesarios y no como lo que previsiblemente serían, un intento de controlar la información. Pero esta batalla va a dejar claro un ganador, y es que llega el año 2008. Bueno, es que tienes que decir que saber que la tirada de ABC ha habido para abajo. No creo que solo por esto, pero que influyó, sin duda. También probablemente influyera el tema del 11M, porque muchos lectores en ese momento no les gustaba que el periódico dijera que el gobierno Aznar se había equivocado al atribuir el atentado a ETA y preferían a los que insinuaban que a lo mejor había acertado porque a lo mejor ETA tenía algo que ver. Esa también fue una decisión que tomé sabiendo que probablemente me estaba perjudicando, como efectivamente me pudo perjudicar en algunos ámbitos, pero yo no estaba dispuesto a contar a los lectores de ABC lo que el equipo de profesionales muy cualificado de ABC que trabajaba en este tema me decía, ¿no? Y es que aquí no había rastro de ETA, ¿no? Y efectivamente lo que le condena el Tribunal Supremo a Federico Jiménez Los Santos es por intromisión ilegítima en menor. ¿Cuántas querellas? Yo creo que solo tengo 3, que en realidad son la misma. Gallardón, Polanco, Vocento, o sea que son 3 variantes de... Y eso yo creo que a la ABC también le costó bastante lectores, pero fíjate que hasta el Tomate llegó a hacer una pieza muy cruel contra el pobre, bueno, contra el señor Zarzalejos respecto a la tirada de... Como la ABC había dicho que el Tomate estaba bajando en la audiencia, se lo puso a huevo a... Tomate deja de dar la lata. Según ABC, la audiencia del Tomate se desangraba poco a poco. Lo publica un diario que está sufriendo una auténtica sangría, una hemorragia continua en sus ventas. Las comparaciones son odiosas y en este caso más que nunca. 2,5 millones de espectadores frente a los 230.000 ejemplares de ABC. La espectacular fuga de lectores del histórico rotativo es especialmente alarmante desde que el periodista José Antonio Zarzalejos asumiera la dirección a finales de 2005. Nótese que esto lo está emitiendo un canal de televisión donde la empresa de ABC es accionista. O sea, fíjate lo poco que le importaba al señor Basile o a la fábrica de la tele el hecho de que tuvieran como accionista a Vocento por allí. Antena 3 también se metió, claro. El periódico del Grupo Planeta es el que mayor incremento de ventas experimenta, tanto en kiosco, que sigue sufriendo una caída y pierde ABC, la de lectores ganada a costa de los que pierde ABC. El diario del Grupo Vocento, que sigue sufriendo una caída incesante de ventas, acumula pérdidas en los kioscos de toda España, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde La Razón aventaja al ABC en más de 5.000 copias. Eso lo cuelan como quiero que la cosa en un telediario, que es una noticia que pega mucho hablar en un telediario sobre que el hundimiento de la tirada de ABC.
en su momento La Razón ya era del grupo. Podían haber hablado de La Razón, que era lo suyo, pero aprovechan no solo para decir, mira lo buenos que somos, sino, oye, si no compras La Razón, lo otro es el ABC, pero es que no lo compres porque, mira, es que está a punto ya de caer. Había que ninguna encuesta da al PP ganador, esa es la verdad. Luego pasará lo que pasará, o estarán o no están hechas las encuestas como Dios manda. Pero en todo caso, me ha dicho ese alto cargo, es que también el ABC, bueno, ¿y el ABC qué va a hacer? Pues ABC lo que tiene que hacer es... ¿Del PSOE o del PP? Del PP. Pues yo se lo he ABC tendrá que publicar la encuesta que le dan los técnicos y especialistas. ¿Por qué dice? ¿Qué pasa? ¿Es que ABC es el periódico del PP? Pues no, pero me imagino que alguien debe pensar, hombre, como es un periódico conservador, liberal, tal, no sé qué. Hombre, precisamente porque somos conservadores y porque somos liberales, sacamos la encuesta. Pues bueno, estaría, precisamente, si no la sacásemos, pues no seríamos ni conservadores ni liberales, seríamos unos mangarranes. Ahora vamos a... Sí. Y poco antes de las elecciones del año 2008, don José Antonio Zarzalejos es destituido por el Consejo de Administración del diario ABC. Él dice, lo ha publicado en unas memorias que escribió, que le consta que accionistas de Vocento fueron a hablar con el señor Jiménez de los Santos y dicen, oye, queremos paz, por favor, retiramos todas las demandas que le había puesto Vocento contra él y tú no vuelves a meterte con ABC y propuesto, nos cargamos a el director. Al señor Zarzalejos, que se veía ahí como su etapa ABC terminaba de muy mala manera, ¿no? Digámoslo así. Lo curioso es que Jiménez hizo este comentario cuando salió el señor... Hubo un comunicado diciendo agradecemos al señor Zarzalejos los servicios prestados, tal. La caída del que ha sido pues su hombre fundamental para el trabajo sucio, que es el que era hasta ayer director de ABC. Ya no me acuerdo ni cómo se llama. Sí recuerdo, y esto es lo único que me interesa resaltar, es que la operación para poner a Gallardón al frente de la derecha y liquidar la COPE como medio de referencia del centro derecha español se hizo concertadamente entre Vocento, Prisa y Gallardón, que en muy pocos días contra la COPE y contra mí se presentaron como media docena de querellas y demandas. ¿Que quieren llevarse bien con nosotros? Por mí encantado, yo no tengo nada en contra del ABC. He trabajado mucho más tiempo en él que todos los que lo han comprado y lo han echado a perder. O sea que... He estado 10 años seguidos todos los días escribiendo en ABC, al lado de Capmany y delante de Mingote, delante solo por el orden del diario, claro. El otro día cesaron a Zarzalejos, director del ABC. Zarzalejos. Y al día siguiente, este de la COPE decía, hemos echado los rojos del ABC, que manda narices. Hemos ganado la batalla, decía el tío. Hemos ganado la batalla, y es verdad que han ganado la batalla. Han echado a Gallardón, han echado a Zarzalejos del ABC. Esto coincide en el tiempo con aquel día en que quitaron al señor Gallardón de las listas del PP. Por eso están haciendo tanta referencia a todos a Gallardón. Zarzalejos dijo que había sido víctima de doña Esperanza Aguirre y el que entonces era pelota oficial de doña Esperanza Aguirre, su portavoz de gobierno era el señor Gueb. En fin, el que fuera director del diario ABC, José Antonio Zarzalejos, ha arremetido duramente contra Federico Jiménez de los Santos y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. En una entrevista realizada a la revista del Colegio de Periodistas de Cataluña, Zarzalejos no duda en calificar a Esperanza Aguirre, por ejemplo, de miserable, insaciable o impertinente, además de acusarla de cometer prácticas antidemocráticas. También dice que jamás había recibido tantas presiones como las llegadas desde el entorno de la presidenta madrileña. Aprovechando la reunión del Comité de Dirección Regional, el secretario de Comunicación del PP madrileño, Juan José Güemes, le respondía a Zarzalejos. La única presión que llevó a que José Antonio Zarzalejos tuviera que dejar por segunda vez la dirección de ABC es la presión de sus lectores. ABC perdió una parte muy importante de sus lectores y esa es la razón por la cual supongo que los miembros de dirección del grupo al que pertenece ese medio de comunicación le pidieron que abandonase la responsabilidad de dirigir el decano de la prensa española. Hombre, el detonante es el que es. El detonante es el que es. Nos queda escuchar al protagonista para terminar, que es el propio señor Zarzalejos.
Pues permítame que les ponga una teoría, por si acaso estoy muy equivocado o no, que me llamó mi atención en el año 2008, COPE, Federico Jiménez Santos. Me dio la impresión de que había un ataque casi diario al Grupo Vocento, no solo a su persona, que también, pero también al Grupo Vocento, y que después del cambio en la dirección desaparecieron todos los ataques al Grupo Vocento y en cambio empezaron a aparecer ataques a La Razón. Estando el director de La Razón en esa tertulia, de repente La Razón, que hasta ese momento todo era... La COPE extra, el Grupo Vocento le hace un favor a la COPE extraordinario. Retira una demanda por muchos millones de euros por competencia desleal. En fin, hay un paquete de acuerdo entre el señor Vargas, ya lo contaba en el libro, esto no es nada nuevo, y la COPE y algunas personas más, en las que los acuerdos son dos. Es decir, yo dejo de atacar Vocento, dejo de atacar ABC, pero el señor Vargas tiene que encargarse de dos cosas. Uno, destituirme, lo cual hace de manera fulminante en febrero de 2008, y en segundo lugar, desistir de la demanda contra COPE y contra Federico Jiménez Los Santos, fundamentalmente contra COPE, que era por muchos millones de euros. Y claro, así se firma la paz, sobre mi destitución y sobre un desistimiento procesal. Por tanto, ¿tenemos ganador en esta guerra entonces? Sí, hombre, pero desde el principio, desde el primer momento, esto lo único que demuestra es el gran poder que tenía, que tiene Jiménez Los Santos. Este era Federico de la COPE, que dura hasta 2009. Por eso digo que tiene, todavía retiene, yo pienso, o bueno, todavía tiene su parcela de poder. Creo que no es lo de antes, pero es cierto que fíjate, todo es a raíz de las dos columnas, Todo es el motivo de no me dejas hacer. Y se propone acabar con Zarzalejos. Se lo propone. Y destruir todo lo que puede la ABC. No tiene otra cosa que hacer. O eso Zarzalejos está prácticamente fuera del periodismo, más allá de que escriba acá tanto en El Confidencial, pero ya nunca más volvió a dirigir ningún medio. Yo lo achaco solo... ahora, y me ha feliz ahora fuera del mundillo mediático. Bueno, puede ser. Seguro que es muy feliz si no se tiene que enfrentar a Los Santos. Sobre todo porque creo que para pelearte con Los Santos, lo hemos hablado en muchas de estas peleas, lo hablamos incluso con Luis del Olmo. Fíjate, lo hablamos incluso con Luis del Olmo. No me refiero ya de la categoría de quién seas, no. Un grande como Luis del Olmo no estaba... Para pelearte con Los Santos tienes que bajarte al barro y estar en su mismo barro y tienes que tener... lo han definido bien, ese rollo quevedesco al final. Mira, te cuento una cosa, cuando nosotros de chavales leíamos, bueno, lo leíamos porque nos obligaban, no era lo que hacíamos los viernes por la tarde en el parque, pero Quevedo y Góngora, nadie elegía a Góngora, todo el mundo se quedaba con Quevedo, al final puedes decir que Los Santos era Quevedo y Luis del Olmo Góngora. Al final Quevedo es más efectista, habla para todos, te hace reír, te puede hacer reír con su forma de insultar o de faltar al respeto. Y cuando intenta el Góngora de turno o Luis del Olmo de turno responderle, o en este caso el Zarzalejos de turno responderle, se ve que no está al nivel, se ve que es más soso. Y en ese sentido... Los Santos conecta más con la gente. ¿Te parece adecuado decir que el señor Zarzalejos es una víctima del señor Los Santos? Simplemente era una batalla entre dos, los dos tenían armas, uno un periódico, otro una radio, y ganó uno y perdió el otro. Ambas cosas son ciertas. Es una batalla y es víctima de Los Santos. Los Santos podía haberse ido directamente y haber dejado a la ABC que funcionara sin él, y ya está. Y él haberse dedicado a hacer su periodismo, etcétera, etcétera. Pero Los Santos inició una cruzada para acabar con Zarzalejos. Por tanto, sí, creo que Zarzalejos es una víctima de una batalla que no era tal inicialmente. Quiero decir, cuando el director de tu periódico dice esto no quiero que lo escribas porque no va con la línea editorial, porque aquí no se habla de los muertos, cualquier historia, tú como trabajador asalariado tienes que decir, vale, pues de acuerdo, pues venga, lo acepto y ya está. Y si no lo acepto, oye, pues me voy y punto. Y si eres elegante no vuelves a hablar mal de tu jefe o a tirar basura contra tu jefe. Lo que hace Los Santos es contestar con un pulso, como te decía, hacer esa contracolumna, elogiando al mundo
que es para provocar directamente a Zarzalejos. Y Zarzalejos le dice, evidentemente, esto no lo puedes publicar. Y Los Santos se va ofendido. Y repito, cuando no estás de acuerdo con el director en una empresa, cuando estás mal o lo que sea, tú puedes decir, me voy y se acabó, me dedico a hacer mi vida, etcétera, etcétera. Pero también creo que psicológicamente dice mucho de una persona que es incapaz de romper con ese pasado, que no me parece tan grave lo que hizo Zarzalejos, ¿vale? Pero que es incapaz de romper con ese pasado y que en su nueva etapa, en su nueva vida, es incapaz de mirar hacia adelante y mira hacia atrás para asegurarse que donde él pisó no vuelve a crecer la hierba. Y eso, oye, para mí, dice mucho la persona. Porque entre ustedes no se agreden, ¿verdad? Eso de que perro no come carne de perro es el letrerito que ponen las redacciones de los periódicos norteamericanos. Entre nosotros nos agredimos de forma vaticana. Vaticana. Es decir, con la daga florentina entre el segundo y tercer intercostal. Se mete la daga y se da media vuelta la daga para que haga más daño. Es mentira, el discurso abyecto es de Carcalejos, Javier, dirigido por Aznar, que fue el que dio la pauta hace 2 meses. Hombre, por favor, eso tiene que ser un vasco renegado. O sea, Arteta, pero al revés. Eso no se le ocurre solo más que a alguien que ha desertado de sus orígenes, que es este. Que no es que sea tonto, es que es muy malo.